nosotros salimos cuando la señora estaba gritando acá afuera. Ella empezó a gritar que me mató a mi hijo, se lo llevó. Entonces nosotros salimos, de hecho todos los vecinos nos reunimos y salimos, ¿verdad? Y ella lo único que comentó que su esposo, ¿verdad?, se había llevado al niño y que lo había matado, ¿verdad? Cuando nosotros nos dimos cuenta, pues ya la policía ya estaba acá, ¿verdad? Y subieron a buscarlo y lo encontraron allá con el niño en los brazos, ¿verdad? Él estaba consciente de lo que hizo, porque él decía que lo hizo porque él tenía la culpa de todo, que una infidelidad, no sé qué es lo que pasó, y discutieron y él estaba muy consciente, no presentaba, o sea, algún síntoma de que estuviera alcoholizado o drogado, nada, ¿verdad? Entonces él estaba muy consciente. Una noticia que sigue consternando a toda la población guatemalteca. Hablamos de un padre que asesina a su propio hijo, degollándolo por la ira, por los celos, por el odio. Definitivamente arrepentimiento jamás se le vio en los ojos a este hombre y frente a su propia madre. Lo más doloroso, Axel, tenemos en este espacio a Julio Rivera Clavería y a Julio Talamonti, con quienes estaremos abordando este tema, y quizá para que usted conozca qué puede hacer si dentro de donde usted vive hay personas agresivas, personas que muestran síntomas de psicosis en algunos casos, que es importante el saber identificarlos. Les damos la cordial bienvenida. Gracias, buena tarde, Alejandra, al licenciado Axel Cardona, y también a usted, licenciado Rivera Clavería, y sobre todo a quien nos mira en casa, que es usted. ¿Saben una cosa? Definamos primero el parricidio, porque el parricidio es uno de los tipos, llamémosle así, de asesinato que el Código Penal guatemalteco define. Y dice el parricidio en la legislación penal guatemalteca que es quien diere muerte a una persona dentro de los grados de ley. Además, al parricida se le castiga en Guatemala con la imposición de la pena mínima de 25, máxima hasta 50 años. Y dada la gravedad de los hechos, pudiera, si estuviera vigente y positiva, llegar a imponerse la pena de muerte, cosa que obviamente sabemos no puede hacerse. Si quieren, en la siguiente intervención de su servidor, veremos cuáles son las características criminológicas, el problema mental que hace que una persona pues llegue a tener esta situación. Pero, licenciado Rivera Clavería, sus primeras impresiones sobre este tema tan grotesco. Pues mire, yo verdaderamente estoy indignado porque me parece que pero ni los animales. Correcto. Ni los animales. Correcto. En muchos de los casos cometen este tipo de actuaciones, y lo que más me preocupa es que efectivamente la persona que estaba trasladando la información planteaba que efectivamente esta persona no tenía síntomas de estar ni drogado ni alcoholizado, sino que era un problema de celos. Y lo que yo veo en términos generales es que la sociedad guatemalteca está atravesando un problema de salud mental muy complicado, que en muchos de los casos tiene finales trágicos, como este y otros casos que hemos visto, que deben de alguna manera ser contenidos por la propia sociedad. Y como lo decía los amigos acá, es que efectivamente si uno ve muestras de que en alguna familia hay casos que demuestran que efectivamente las posibilidades de violencia intrafamiliar puedan llegar al parricidio, hay que denunciarlo. Todos estos actos hay que denunciarlo porque de alguna manera se pueden prevenir. Ahí es donde se complica la situación, ¿verdad? Porque en algunos casos sí se dan muestras de esta violencia y hay que denunciar, pero en otros casos el asesino parricida específicamente puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque logra abstraerse como si fuera una persona normal, pero a su vez también cuando comete el hecho delictivo logra abstraerse de ese vínculo sentimental que tiene con una persona que es considerado familiar. Y además, otra de las características fundamentales de un asesino parricida termina siendo que la única forma en la cual él logra resolver sus problemas es a través de las manifestaciones violentas. Por eso coincido con usted, licenciado Rivera Clavería, ante la mínima muestra, la denuncia, la mejor arma. Ahora bien, independientemente, licenciado Clavería y Talamonti, de que existan problemas
sentimentales, emocionales, económicos o familiares. Aquí hay un daño colateral, un pequeño de 4 años que murió de una manera bastante trágica, brutal, frente a la mirada de su propia madre. Todo lo que viene, las secuelas que se vienen psicológicamente para esto. Es correcto. Las secuelas psicológicas para las víctimas es algo que siempre es muy importante y que el Estado de Guatemala no suele tratar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando se trata de asesinatos, de homicidios, no se puede restablecer obviamente la vida de la persona, pero las víctimas, fuera de encontrar justicia con eventualmente una condena, deben encontrar también el consuelo de la ayuda y el apoyo psicológico para superar un trauma tan grande como este. Licenciado Rivera Clavería. Yo quiero apuntar a lo que decía Ale en sus inicios, de que este tipo de hechos deben de ser denunciados. Es la única forma de poderlos prevenir. Parte de esto es, y que colabora mucho a que estos hechos se sucedan, es la violencia intrafamiliar. Y yo creo que eso es fundamental, tratar en la medida de lo posible que si uno está sufriendo algún tipo de vejámenes dentro de la familia, denunciarlo para evitar que se sucedan estos hechos. Hoy muere trágicamente un niño de 4 años que no tenía absolutamente nada que ver en los problemas de los padres. Me parece una irracionalidad por parte de ese criminal. Hablando de víctimas colaterales, también podemos mencionar a los vecinos. En ambos casos, los vecinos se mostraron nerviosos, preocupados, porque no solo se da el caso de este menor, sino también de un hombre de 26 años que acaba con la vida de su madre de 55. En ambos casos, en ambos lugares, los vecinos jugaron un papel muy importante, y también la tensión, la angustia y preocupación que vivieron las personas que se encontraban al alrededor. ¿Qué puede hacer una persona completamente externa y que está fuera dentro de los problemas que están sucediendo en una familia? ¿A quién deben llamar? ¿A dónde deben comunicarse para que puedan ser escuchados y que atiendan las emergencias? Alejandra, tu pregunta es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente alguien que comete un hecho tan grave como este que estamos hablando hoy, un parricidio, no lo hace de primas a primeras sin dar esas muestras que mencionaba el licenciado Rivera Clavería anteriormente, de cierta agresividad. Al escuchar los gritos, los pleitos, la voz levantada, y al escuchar seguramente algunas otras señales de violencia que se dieron anteriormente, creo que independientemente de que por supuesto los vecinos ante esta situación se sentirán estresados y nerviosos, lo mejor que pueden hacer en ese instante es ellos tomar el teléfono y hacer la llamada inmediata, pronta y efectiva al 110 de la Policía Nacional Civil. Es más, alguien todavía inclusive pudiera ir un poquito más allá, y recuerde que este tipo de denuncias anónimamente se pueden hacer inclusive tanto a la Procuraduría misma de los Derechos Humanos como al Ministerio Público. La PDH lo que hace es trasladarla al MP, y este de oficio debe continuarla. Bueno, ¿y qué pasa, licenciados, con la madre? Es que analicemos esa parte también, independientemente de los vecinos, que se metan o no se metan. Una casa es algo privado, pero ¿qué pasa con la madre? Tendría que haber protegido a su bebé en todo momento, y según testigos, fue la primera en salir. Pero lo que sucede es que en este tipo de casos, yo no sé si ustedes tienen los antecedentes de este señor. Este señor forma parte de una empresa de seguridad privada. Es un hombre que está formado precisamente para la utilización y uso de armas de fuego, que tiene la fuerza necesaria para, o está entrenado de alguna manera en algunos temas de defensa personal. Por lo tanto, yo creo que las madres pueden jugar un papel importante llamando por teléfono a la policía o al Ministerio Público, pero al final ella misma podría haber sido sujeta de una agresión o de muerte por proteger a su hijo. Yo creo que son cosas que suceden en la vida, pero que aquí lo que no puede quedar impune es que hay que comenzar a repensar qué hacer con este tipo de hechos delictivos que se están sucediendo en el país, porque es una constante. Por lo tanto, o se agrava la pena o se buscan alternativas para ir mejorando la higiene mental de la población guatemalteca. Recuerden que sucedió hace algún tiempo otro caso en Alta Verapaz, y han sucedido otros casos en otros departamentos del país que efectivamente han conmocionado a la población guatemalteca. Bueno, pero según los vecinos, según los testigos, se investiga muy frecuentemente esto. Claro, afortunadamente la mujer está viva, logra salvar su vida, y pues es sin duda muy triste que no lo haya podido hacer con su hijo. No sabemos en realidad cómo se vivió este momento de mucha tensión. Julio Rivera Clavería decía algo muy importante, y es que
las personas no asisten a ningún lugar de salud mental? ¿Y a dónde pueden asistir? Si identificamos que dentro de nuestra familia, que dentro de nuestro círculo, vecinos, incluso en el trabajo hay una persona que necesita ser atendido porque presenta problemas psicológicos y psiquiátricos, ¿a dónde debe ir? Bueno, esa es una de las partes más débiles de nuestro sistema de salud, precisamente, Alejandra. ¿Por qué? Porque dentro de los distintos tipos de atención primaria, cuando hay emergencias, generalmente el Estado guatemalteco no tiene contemplado una atención secundaria o terciaria, que es a través de un buen sistema de salud e higiene mental. Entonces, en el caso nuestro queda básicamente lo que es o los médicos privados o en todo caso la atención que se puede brindar en el Federico Mora, pero fuera de eso no hay otro lugar. Bueno, concluimos con este tema. Yo solo les dejo a ustedes, analistas, en este caso, pues que también veamos esa otra parte, porque es fundamental definitivamente en las investigaciones del Ministerio Público. Hay un testigo ocular y es la madre. Y será fundamental lo que ella le cuenta a las autoridades, ya que guardó silencio al momento de ver a su hijo fallecido y no dijo absolutamente nada a las autoridades ni a los medios de comunicación. Eso pues deja dudas. Por supuesto. Claro. Puede llegar a ser cómplice inclusive. Claro. Continuamos.